de un locus para un solo individuo. Adquiere sentido solo por comparación. Este artículo fue hecho con muestras de Pharomachrus mociño. El artículo completo, si lo quieren leer, nosotros lo vamos a ir revisando de acuerdo a cómo lo vayamos necesitando. Entonces, en genética de poblaciones, yo voy a necesitar siempre conocer con certeza el origen geográfico de las muestras. Entonces, esta es la razón por la cual en todos los artículos de genética, ustedes siempre van a ver que se va a decir el origen, se van a mapear, se va a dar un cuadro con las coordenadas, etcétera. Las especies que están en peligro de extinción nos dicen que no tenemos por qué y que de hecho evitemos decir de manera precisa el origen geográfico de las muestras. Entonces, las muestras vienen de distintos lugares. Fíjense bien. Este artículo, por el tamaño de muestras por sitio geográfico, no es en sí mismo, un artículo de genética de poblaciones. Tiene más una perspectiva de lo que llamamos filogeografía. ¿Ok? ¿Qué es eso? Es el uso de la genética de poblaciones y de la biología evolutiva para entender procesos evolutivos. Sin embargo, como la genética de poblaciones es una de las columnas de la filogeografía, lo que siempre van a encontrar ustedes en los artículos de filogeografía es que van a encontrar estimadores de diversidad y de estructura propios de la genética de poblaciones. ¿Sí me expliqué? Ok. Consecuencias, tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos consecuencias? Es ADN mitocondrial, por lo tanto yo tengo haplotipos y se llaman haplotipos mitocondriales. Perfecto, ok. Fíjense bien, los haplotipos se suelen denotar con números o con letras. Y fíjate bien lo que te voy a decir, también ya es una discusión rebasada, ya hoy día ya no es tema de discusión, pero si tú agarras un paper de los 70s, de los 80s, incluso de principios de los 90s, que te puedes encontrar con esa antigüedad de literatura, sí, porque tú vas a tener siempre que hacer una revisión de la literatura. Y si hay un artículo de los 90s, no lo vas a poder omitir, aunque te parezca viejo, ¿no? Entonces, tu revisión siempre tiene que estar completa. Bueno, si agarras un artículo de esos viejos, a lo mejor todavía viene una polémica, un asunto polémico que consistía en lo siguiente. ¿Cuándo es un haplotipo y cuándo ya no es un haplotipo? Entonces, eso lo que trataba de asentar sobre la mesa de la discusión es cuántas diferencias entre las secuencias, entre una pareja de que yo estoy comparando, necesito para decir que sean distintas o no. Entonces, le llamo diferencias, fíjate bien, anótala, allí ponle procedimiento para los análisis de las secuencias. Lo primero que vas a tener que hacer es usar algoritmos para alinear las secuencias. ¿Qué significa que alinees las secuencias? Que tú acomodes las posiciones nucleotídicas. Ok, ¿qué son las posiciones nucleotídicas? Ok, ¿qué son las posiciones nucleotídicas? Bueno, las posiciones nucleotídicas es cada uno de la ubicación, cada una de las ubicaciones que le corresponde a una secuencia una vez que se alineó. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tus secuencias en formato FASTA, que ya sabes, usas unos programas especiales que se llaman alineadores de secuencias y entonces, díganme si están viendo mi PowerPoint
por favor. No, No, profesora. profesor, estamos viendo el artículo. Uy, qué flojera esto. Ahora está de flojera esto, ¿verdad? Ahora está de flojera esto. Es para que se distraigan. Ok. Sí, voy a dejar de compartir. Y ahora voy a compartir. Ok. Ok. Ahora sí ya la están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, miren. Entonces, una vez que ustedes que ya se aseguraron de haber alineado las secuencias, es decir, ¿cómo se alinea una secuencia? Vas a utilizar lo que se llaman codones, por ejemplo. Si estás trabajando con una región codificante, usas codones de inicio, codones de paro, los identificas, los encuentras. Cuando estás trabajando secuencias de ADN no codificante, entonces pues no hay codones de inicio ni codones de paro. Y entonces, ¿qué hay? Va a haber, siempre va a haber lo que llamamos secuencias conservadas o unas cajitas conservadas, dependiendo de dónde estés. El caso es que tú te aseguras de que todos los individuos tú ya tengas identificado cuál es la posición 1, la 2, etcétera. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tienes eso, mira, para que nos entendamos. Cada uno de estas se llama posición nucleotídica. Posición nucleotídica. Posición. O sea, no está difícil, porque es la posición de cada nucleótido una vez que ya está alineada. De modo entonces que esta timina, por ejemplo, su posición es 130. Esta citosina, por ejemplo, su posición es 150. Esta guanina es 160. De modo que esta guanina sería la 151, 152, 153, 154 y así sucesivamente. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, una vez que tengas alineada la secuencia y una vez que ya sepas ¿a qué se va a referir lo de las posiciones nucleotídicas? Vas a querer encontrar como marcador molecular de secuencias y las secuencias siempre van a ser comparadas de modo pareado, siempre de modo pareado. ¿Qué quiere decir? La 1 con la 2, la 1 con la 3, si tienes 50 individuos muestreados, tú no lo vas a hacer a mano, eso ya lo hace un software muy especial, y entonces ni cuenta te das de lo que estás haciendo. Cuando tú alineas la secuencia, en realidad lo que no es que tú quieras alinear la secuencia, lo que tú quieres es comparar y encontrar diferencias. Ahora, hay mucha gente que trabaja secuencias y ni siquiera te sabe decir qué es lo que comparas con la secuencia. Lo que comparas con la secuencia son los cambios en cada posición nucleotídica. ¿Sí? Fíjate bien entonces qué te voy a preguntar. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Vamos a suponer que yo trabajé una región del ADN mitocondrial que se llama región control y tiene de longitud 500 pares de bases. ¿Ok? Yo estoy estudiando esta región. Esta región de ADN es el locus. Esta región, esta secuencia es el locus. Ajá. Fíjate bien. Si yo comparo, vamos a suponer, te lo voy a dibujar aquí arribita y por favor concéntrate, usa tu imaginación. Lo que te voy a dibujar son las letras de otra secuencia.
de otra secuencia, de otro individuo para ese locus, ¿sí? Entonces quiero que vayas viendo y reflexionando esto. Entonces, esta secuencia que la voy a comparar es la 1. Yo voy a hipotetizar a la 2. Y la 2 tiene una citosina, tiene una timina, tiene una guanina, tiene una adenina, donde hay aquí una timina, esta tiene una timina, una adenina. Tengo una timina por adenina. Tú, a estas alturas, ya tienes que saber esa sustitución de qué tipo es. Se llama transición si cambio una purina por otra purina, si cambio una pirimidina por otra pirimidina. Y se llama transversión cuando yo tengo una transición por una transversión, o ¿sí queda claro? Entonces yo ya no me voy a detener en eso. Yo asumo que tú ya lo sabes. Asumo que tú ya lo sabes. Entonces ponte a estudiarlo. Entonces haz lo que tengas que hacer. Estudias, haces un cuadrito, te lo aprendes de memoria, haces A, C, Y, T, pones flechas y dices esto, lo que tú quieras. Ayúdate con la estrategia que tú quieras. Entonces, fíjate bien, aquí tengo un cambio, una timina por una adenina. Y todo va a ser igual, y luego acá donde tengo esta adenina, en la 1, yo voy a tener una guanina. Ok, tengo un segundo cambio. Entonces, acá, por ejemplo, en la adenina, yo tengo otro cambio, tengo una timina. Fíjate bien, vamos a suponer que yo ya tengo que todo el resto entre esta pareja de secuencias permanecen idénticas, salvo estos señalamientos que te hice. 1, T, 2, 3. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Yo estoy comparando, por lo tanto, el mismo locus en dos individuos. Eso así se hace. Yo ya lo había visto en microsatélites, ya lo había visto en un gel de Rapid, ya lo he visto. Entonces la estrategia metodológica no cambia. Pero ahora fíjate bien, si las posiciones nucleotídicas no tienen el mismo nucleótido en esa cierta posición, tengo entonces un marcador de tipo multialélico, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Cierto. ¿Quién contestó? Yo, Anuar. Anual. Cierto, Anual. Entonces, fíjate bien. Quiere decir entonces que está allí de manera no explícita, pero es un hecho que si yo estoy comparando posiciones nucleotídicas y yo sé que voy a tener en un locus muchas posiciones nucleotídicas que tengan sustituciones con respecto a otra secuencia, quiere decir que estoy operativamente trabajando con un marcador de tipo multialélico, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual con ADN mitocondrial siempre vas a leer que dice que se asume que está en desequilibrio Hardy-Weinberg. ¿Por qué? Porque además de que solamente tienen en el locus, solo tienes una copia, no cumples el requisito, un locus, dos alelos. ¿Por qué? Porque no hay modo, porque el ADN mitocondrial nomás tenemos una copia y es de la mamá, en la mayoría de los vertebrados e invertebrados, ¿no? Esa es una. Y la otra, para, digamos, abonarle todavía más, adentro de cada uno de los loci que yo voy a comparar, va a ser deseable, lo que yo ando buscando es el mayor número posible de cambios. Esos cambios se reconocen como mutaciones y se clasifican como sustituciones de tipo transiciones y transversiones. Tú ya debes de saber qué es eso. También los famosos repetidos. ¿Qué son los repetidos? Por ejemplo, sin que sea como tal una secuencia tipo microsatélites, que ahorita ya las tienes en la cabeza.
¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos muchos cambios que se llaman los repetidos, así los vas a encontrar. Tenemos repetidos en el cloroplasto, en la mitocondria, en los cromosomas autosómicos, etcétera. Tenemos inversiones. ¿Qué son inversiones? Bloquecitos de genes o de secuencias que se dan la vuelta. Esa es una inversión, pero también en el cloroplasto tenemos grandes inversiones. Les voy a enseñar una figura, ahorita la podría bajar y les podría mostrar. Por ejemplo, los cloroplastos de las angiospermas suelen tener bloques desde unos cuantos cientos de bases hasta 150,000 bases, es decir, genes completos que se tienen en copias e invertidos. Son muy interesantes y tienen, por supuesto, que están sujetos a una interpretación evolutiva. Y las inserciones y las deleciones, ¿qué es eso de las inserciones y de las deleciones? Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Están viendo la tabla del artículo? No, profesora, seguimos viendo No. la de Bueno, secuencia ubíquenla y entonces lo que está en su artículo, en este artículo, lo que está es lo siguiente. Lo que está en su artículo y en esa tabla es los haplotipos mitocondriales, mitocondriales que se encontraron en el estudio con quetzales y me va a servir para lo siguiente. Fíjense bien. Entonces, los haplotipos se nombran con letras, si son poquitos. Si son muchísimos, pues tendrías que usar números porque las letras del abecedario no te van a encontrar, no te van a alcanzar. Ok. Fíjense bien. La secuencia que está hasta arriba, es la que estoy utilizando como referencia. ¿Sí? No está completa por lo siguiente. Apréndetelo de memoria. Si yo tengo 5,000 bases y tú te puedes entusiasmar y dices, voy a comparar 5,000 bases entre el individuo 1 y el individuo 2. Pero si no tienen una sola diferencia, no hay varianza, no hay variación. No me sirvieron como marcador molecular esos 5 kb de bases. ¿Sí? No me sirvieron. Entonces, ¿qué es lo que solemos publicar? Lo que solemos publicar es lo siguiente. Es esto. Los números que están aquí arriba son 15, 23, 30, 32. ¿Y qué dice arriba? Posición. ¿Posición qué? Nucleotídica. ¿Qué es la posición nucleotídica? Es cuando yo ya alineé las secuencias de todos los haplotipos que voy a analizar y cada haplotipo me representa ¿qué? Un individuo distinto. Entonces, todos los haplotipos que yo analicé me encontraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haplotipos de muestras procedentes de 8 países. ¿Sí? De 7 sitios, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la posición 15, fíjense bien, la que yo estoy utilizando de referencia es la que se llama la G, ¿sí? Y tiene una C en la posición 15, pero lo que quiere decir el puntito, cuando veas esto en secuencias, quiere decir que tiene lo mismo, el mismo nucleótido en esa posición que con la que la estás usando de molde para hacer la referencia de los cambios. Entonces quiere decir que el haplotipo A, B, C, D, E tienen una C y que solamente el haplotipo F tiene una T. Entonces,
Así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando leas el artículo completo, dice que solamente de la región control se analizaron en total 255 bases de la región control del ADN mitocondrial. Eso que parece trabalenguas, lo que quiere decir es que en ese fragmento, en ese locus de la región control, hubo estos cambios. ¿Cuántos cambios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y se le está diciendo al lector, cada uno de esos cambios, uno está en la posición 15, el otro está en la 23 y el último está en la 172. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok, fíjate bien. Todos estos cambios que están presentándose en esto, quiere decir que cuando tiene una letra es porque no tiene el mismo nucleótido que la secuencia de referencia. De modo que aquí, si te das cuenta, aquí hay un bloque de cambios. Aquí hay un bloque de cambios. Y es muy interesante. El artículo obviamente está hecho para una cierta pregunta, pero esto es lo que te quiero decir. Entonces, las secuencias, ya tienes generalidades de cómo se obtienen, ya sabes un poquito más y ya sabes cómo son estos análisis. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Clarísimo? ¿Clarísimo? Ahora te voy a hacer una pregunta, ya que estamos con secuencias, antes de entrar a la parte cuantitativa. ¿Sí? Ok. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Fíjate bien para lo siguiente. Fíjate bien lo que te voy a preguntar. Si yo quiero utilizar el término técnico de alelo en secuencia y en este caso particular de secuencias de ADN mitocondrial, pero opera para todas las secuencias. Si yo quiero utilizar el término alelo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los alelos aquí? Maestra, ¿Sí? yo pienso que es por fragmentos pequeños, o sea, de toda la secuencia completa, en ciertos fragmentos, cuando llegan a cambiar las bases es cuando se ve una diferencia. En los alelos, bueno, eso pienso. ¿Alguien más? No estoy Pues muy en el seguro, caso pero de... Ah, perdón. Sí, adelante. Eh, creo que, supongo que los alelos sería lo que está entre el codón de inicio y el codón de paro, ¿no? Y ver las variantes que hay entre ese fragmento de la secuencia. Entonces, fíjense, vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar. ¿Vale? Vamos a reflexionar. Entonces, yo a un alelo, también en genética, aquí en mi curso, lo estoy tomando como una de las dos formas en la cual aparecen en el gen o en el locus, ¿verdad? Aquí no tengo dos formas. ¿Sí? Ahorita voy a utilizar la reflexión para el genoma nuclear.
Pero ¿qué está pasando entonces aquí? Entonces, fíjense bien, sin lugar a dudas, la región completa que yo estoy analizando, si alguien en su paper o en su tesis dice que se analizó como locus a la citocromo oxidasa 1 o que el locus fueron 500 de los 5000 bases del genoma mitocondrial, por ejemplo, ¿no? De una deshidrogenasa o de la familia de las deshidrogenasas, no está mal, no es incorrecto. Pero esas son las cosas que yo te quiero prevenir que te vas a enfrentar, porque la versatilidad de aterrizar, de ajustar muchos términos dependiendo del genoma, lo permite. Si tú me dices con la mano en la cintura, oiga maestra, entonces, esto quiere decir que para este locus, que son las 255 bases de la región control del ADN mitocondrial de Pharomachrus mociño, encontró, es correcto también decir que los haplotipos se vienen a convertir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alelos. Y yo te voy a decir que es correcto, que lo que tú estás diciendo en términos de hacer equivalente operativamente hablando a tus haplotipos, cada uno de tus haplotipos como un alelo posible para ese locus en esa especie, no es incorrecto. ¿Por qué? Por el concepto de alelo. Alelo es una de las tantas formas en las cuales tú encuentras para un cierto locus. Por marco teórico. ¿Sí me expliqué? Por marco teórico. Ahora, también te vas a encontrar lo siguiente, y eso te puede confundir mucho, 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 mucho. Y también si lo reflexionas, no es incorrecto. Hay gente que escribe en sus artículos y dice, fíjate bien cómo lo dicen, y tú trata de razonarlo para ver qué está pasando y por qué ese uso del término técnico, ¿sale? Y dicen, en las 255 bases que se analizaron, se encontraron alelos en la posición 15, en la posición 23, en la posición 30, en la posición 32, en la 44, en la 61, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo esos autores para que a cada posición nucleotídica le llamen un alelo? Pues lo que están comparando, fíjate bien, están bajando la lupa y están diciendo si las secuencias es un marcador multialélico y cada posición nucleotídica se define entonces como una posibilidad de un cambio distinto, en consecuencia, la posición nucleotídica es el cambio. En consecuencia, la posición nucleotídica es el alelo. No tengo, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en la posición 1 hasta la 14, las secuencias fueron idénticas entre todas las secuencias analizadas. Eso es lo que me está diciendo esa tabla. ¿Sí? Entonces, te estoy haciendo estos comentarios porque fíjate que depende entonces que si los autores, para que no digas, la maestra dijo que todo el locus era, el haplotipo era equivalente al alelo, y no, aquí los autores están diciendo que cada posición nucleotídica es un alelo distinto. ¿Por qué? Porque es válido, porque acuérdate, ¿cuál es tu concepto de alelo? Cada una de las formas distintas que encuentra un locus en la población. Y si dices, si cada una de las formas distintas en secuencia se localiza en las posiciones nucleotídicas, me siento muy confiado y estoy casi seguro de que es correcto y no me equivoco si aterrizo el concepto de alelo a nivel de posición nucleotídica. ¿Sí quedó claro?
Entonces, para que no te sorprenda la literatura, para que no te sorprenda la literatura. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Muy bien. Muy, muy bien. Si estamos avanzando bien, entonces pues voy muy, muy contenta. ¿No hay dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. De los que están presentes aquí, mientras abro nuevamente mi presentación, ¿hay alguien más que no haya entregado la primera tarea? ¿Todos la entregaron? ¿Sí? Bueno, entonces, todo lo que venga hoy, todo lo que venga el miércoles y todo lo que venga el lunes, te lo voy a preguntar en el examen del próximo miércoles, para que estés bien atento y no te me duermas. En 2 minutos vas a contestar tu examen oral. Eso es lo que yo esperaría que ocurriera. Ok, entonces, quiero que entremos a la parte cuantitativa. ¿Ok? ¿Estás viendo mi presentación? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, en la parte cuantitativa, yo ya lo había definido, pero no lo había dicho cómo se puede decir, cómo se puede cuantificar todas las técnicas moleculares que hemos visto hasta ahorita. Fíjate bien, microsatélites, que son mis plataformas, RAPIDS y secuencias. Y las isoenzimas, por si te atraviesan en tus artículos viejos. ¿Sí? Estas son de proteínas, todas las demás son de ADN. Este encuentra como alelo fragmento, y esta encuentra genotipos o haplotipos, es decir, todas me muestran fenotipos menos las secuencias, que aquí son las únicas que me permiten ver los genotipos o los haplotipos. Ok. Fíjate bien, todas esas técnicas les vas a poder medir un dato que se llama polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Formalmente, ¿te acuerdas que era cuando los utilizados encontraban distintos alelos? ¿Ok? Polimorfismo lo vas a cuantificar de la siguiente manera. Número de loci polimórficos entre el total de loci analizados. Analizados quiere decir estudiados, utilizados. Así se define formalmente. Ok. El otro dato que ya se te atravesó en los artículos se llama formalmente diversidad alélica. Uy, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, ahorita en el artículo voy a utilizar los artículos y los vamos a ir detectando porque ya vamos a entrar a la parte cuantitativa. Y ahorita vamos a ir viendo qué son. Entonces, abran sus artículos, por favor, de RAPIDS y abran, por favor, el artículo de Mamilaria del 2014, por favor, que es una comparación entre Huitzilopochtli y Supertexa, y también abre el de Crucígera del 2009, a lo mejor es más fácil primero verlo con una especie y después ya comparar entre especies. ¿Sí? Entonces, voy a ir viendo y tú los vas a ir entendiendo en el artículo. Este gel, ¿te acuerdas que es de isoenzimas, verdad? ¿Te acuerdas de esto? Sí.
Es de isoncimas. Ok, ¿por qué? Pues hasta el nombre del locus me lo dice, o sea, ya son un montón de detalles que ya he visto del curso que ya. Ok. ¿Te acuerdas que con isoenzimas era usual ponerles letras a los alelos? Y ya habíamos encontrado entonces que es un marcador codominante y aquí estábamos viendo la prueba de que encuentra por el locus a nivel de individuo, encuentra hasta 2 alelos distintos y cuando tienen una sola rayita quiere decir que están enzimados 2. Cuando la técnica es codominante me permite decir que yo voy a identificar genotipos. Y los genotipos son de 2 tipos, pueden ser de acuerdo con sus atributos de la composición para ese cierto locus, pueden ser homózigos y heterózigos. Ya esto, ya lo domino al revés y al derecho, ya nada me puede confundir. Homózigos y heterózigos, perfecto. Hasta aquí voy bien. Entonces, para nada más rapidito, a ver, Edmundo, por favor, si yo utilizo letras, aquí voy a utilizar, si estás de acuerdo que, ve, dime el genotipo de este primer carril, por ejemplo, de este individuo, dímelo, Edmundo, por favor. Ya, A. ¿Es correcto? Todo mundo, si le quiere sacar copia o dibujarla en su, así te voy a poner el gen, este es bebé, este sería, por convención se pone primero la A y luego la B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Este es AA, ¿sí? Este es bebé, etcétera, etcétera. Todo el mundo ya sabe eso, ok. ¿Cuántos alelos distintos encontró ese locus en la población? 3. 3. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces es 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Sí? Fíjate bien. Yo para calcular el polimorfismo definido como el número de loci polimórficos en el total de loci analizados, este gel que está aquí no es sujeto de que yo lo analice. ¿Por qué? Que lo obtenga. ¿Por qué? Porque solo es un locus. ¿Sí? Pero te vas a encontrar en los artículos viejos o en los libros que incluso lo hacen para aplicar la ecuación. Y vamos a hacer ese ejercicio aunque parezca ocioso. ¿Sí? Lo primero que tenemos que identificar es que en el numerador vamos a poner el número total de loci, fíjate bien, de loci polimórficos, ¿sí? De loci polimórficos. ¿Este locus es polimórfico o no? Sí. Sí, es polimórfico porque encontró 2 o más alelos en la población. Entonces, aunque te parezca ocioso, reemplaza el número de loci polimórficos, que es igual a 1. Entre el total que es 1, te da un polimorfismo ¿de cuánto? Pues de 1. De 1, ok. Eso que te pareció un ocio, abre por favor tu artículo de Rapids. Profesora, ¿podría repetir cómo hizo esa operación? Polimorfismo se define como el número total de loci polimórficos sobre el total de loci analizados. Entonces, ¿cuántos en ese gel tengo cuántos loci? ¿1 o más? 1. 1. ¿Es polimórfico ese locus?
Sí, ¿Cuánto entonces lleva el numerador? 3. Otra vez, ¿qué se pone en el numerador? Número de loci polimórficos. ¿Cuántos loci son polimórficos en este ejemplo? 1. 1. ¿Qué número lleva el numerador? 1. 1. En el denominador se pone el total de loci analizados. ¿Qué número lleva? 1. 1. Entonces sería 1 entre 1. Es correcto, ¿sí? Ok. Fíjate bien, fíjense bien. Siguen viendo el PowerPoint, ¿verdad? Ok. Ahora voy a quitar este letrero, y voy a suponer lo siguiente. Fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a suponer que cada uno de los carriles con bandas, y es también de isoenzimas, me representa un perfil electrofórico que fue obtenido. Fíjate bien, vamos a suponer que cada carril sea un locus distinto. Solamente me voy a fijar ahorita para fines de estudio, ¿no? Me voy a fijar en los que tienen bandas. Y voy a suponer que el número que está abajo son número de individuos que tuvieron ese perfil electroforético para poder hacer mi ejemplo. Ajá, ok, perfecto. Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es pensar lo siguiente, y aquí es donde ya voy a aprovechar para presentarte un concepto. Entonces, este es el locus 2. Este es el locus 4. Y así sucesivamente. Tú dibuja, copia esos resultados, porque lo más seguro es que te pueden venir igualitos en el examen. ¿Sí? Ok, este es otro locus. Entonces, fíjate que tú me podrías narrar esta historia en tu tesis. Es decir, para fines de mi tesis, yo utilicé 15 loci de microsatélites, pero 1, 2, 3, 4 no me amplificaron en mi tesis. Y esos resultados de no amplificación, aunque no lo vas a tener que poner, porque puede significar que si tú hiciste bien tus PCRs, esos olivos ya no pegan en tu especie por alguna razón. ¿Sí? Entonces dices, de los 15 que yo utilicé, 4 no me amplificaron, en consecuencia me quedan 11. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate bien, esto es isoenzimas. Y aquí es donde te quiero presentar un dato. Oh. Si yo veo, fíjate, este es un locus y este es otro locus. Me voy a fijar ahorita en el locus 2 y en el locus 4. Yo noto que están a la misma altura de migración, migraron la misma distancia. Pero yo sé que, por ejemplo, a lo mejor es una lactato y la otra es una deshidrogenasa. ¿Verdad? Biólogo y biólogas, ¿verdad que este alelo no es el mismo que el otro alelo del otro locus? ¿Verdad que no? ¿Es el mismo? Tienes cerrado el micrófono, Miguel. ¿Verdad que no es el mismo?
¿O sí es el mismo? Sí, es el mismo. ¿Quién dijo que es el mismo? Aarón. Ah, ¿están de acuerdo que es Depende el de la mismo? técnica, ¿no? Porque mis enzimas, aunque digamos estén en la misma altura, los, los alelos, ¿Sí? como la técnica no permite identificar los nucleótidos, pues no podemos decir que son los mismos en isoenzimas, pero en microsatélites sí, sí puedes decir eso, que son los mismos. Ujú. Lo que está diciendo Moisés es correcto y ahorita lo voy a precisar. ¿Sí, París? Además de que en ese sentido lo único que nos dicen las bandas es a qué velocidad o a qué grado de electronegatividad tiene la misma enzima, por lo cual podemos decir que están a la misma altura o que tienen similitudes, pero no necesariamente pueden ser las mismas. Eso ya sería más que nada para una determinación más compleja. Ok, entonces fíjense lo que están. Cuando yo ya tengo la siguiente información y ahorita voy a trasladar el ejemplo a otro escenario, si yo ya sé que este y todos son los y distintos, en consecuencia, aunque estén migrando a la misma altura, la información que me está diciendo que son los y distintos no tendría por qué esperar que fuera el mismo alelo, pero fíjense que lo que tengo aquí es una convergencia, fíjate bien, una convergencia ¿en qué? Pues seguramente en el tamaño o en la carga de ese fragmento, como son isoenzimas de este fragmento de proteína. La información de que me dice que son los y distintos, en automático ya me está diciendo que debo de rechazar de manera contundente y muy correcta de que este alelo es el mismo que este. ¿Sí? Cuando tengo eso, pues tengo los loci distintos. Perfecto, hasta ahí todo va bien. Y entonces, con la mano en la cintura, yo digo que este es el alelo A, este es el B, este es el C, este es el D, este es el E, este es el F, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora quiero que me calcules el polimorfismo. Para que esté limpia la figura. Entonces yo ya rechacé, ya descarté todos los que no me amplificaron, ya redacté en mi tesis. Entonces yo ya tengo que los loci, son de este modo, así y así. Ok. ¿Cuántos loci polimórficos tengo de los que me amplificaron? 9. ¿Quién contestó? Aarón. ¿Quién? Yo, Aarón. ¿No eran 11, profesora? ¿No? ¿No eran 11? Ok, entonces, a ver, ¿cuántos son? Es que yo ya pregunté los polimórficos. Ah, Y yo, 9, sí, perdón. correctamente, tengo un alelo y este locus 13 es, voy a soslayar esta tenue, la voy a negar, y este lo voy a calificar como monomórfico. ¿Sí se está entendiendo entonces el ejemplo? Por lo tanto, yo tengo de los 11 que me quedaban, no voy a considerar para fines de mis cálculos, los que no me amplificaron. Entonces ya me quedo con 11. Yo estoy preguntando, ¿cuál es el polimorfismo en este estudio?
Entonces yo ya sé que el denominador tiene que llevar el total de loci analizados, pero analizados que me proveyeron al menos un alelo, ¿sí? Los que no me amplificaron, no me amplificaron. Los redacto en mi tesis y digo, estos los ensayé a distintas temperaturas, hice curvas de magnesio, hice esto, y pues no hubo modo de amplificarlos. Comunidad científica, te paso este dato para que tú ya no repitas estos oligos. ¿Sí me expliqué? Ok, entonces, ¿qué lleva acá el numerador? El número total de loci polimórficos. ¿Cuántos loci polimórficos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Queda claro? Esta simplicidad es tu polimorfismo. Esta simplicidad es tu polimorfismo. Así se calcula y esa es la razón. Y no va a ser muy raro que ciertas revistas ya den estos detalles porque se supone que el que lee y el que escribe esos artículos ya sabe genética de poblaciones y ya no se entretiene en estas cosas tan básicas. Y dice, el polimorfismo de los 60 loci que se utilizaron fue del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que 50% de esos loci encontraron de 2 a más alelos. Si es isoenzimas, pues nada más puede haber 2 alelos de tope por individuo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Ok, fíjate bien. Ahora, ese es polimorfismo. Ahora te voy a preguntar otra cosa. Vas a borrar de tu cabeza el ejemplo que te puse de que eran loci distintos. Ahora me voy a regresar a que sigue siendo, fíjate bien lo que te voy a preguntar. Ahora, esta se regresa a que todo es un mismo locus. Y lo que tienes en carriles, en cada carril, son individuos de la misma población para... Ay, y con esto me voy a ir. Este alelo y este alelo es el mismo. En este caso, si es un solo loci, sí. Un solo locus. Locus, perdón. Es completamente incorrecto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y le va a pasar a Rapids y le va a pasar también a nuestro satélite. Como yo no veo la secuencia, fíjate bien, así en planas en tu cabeza. Cuando yo no tenga la evidencia de la secuencia, en este caso de proteínas y en el caso de los otros marcadores de la secuencia de ADN, voy a asumir como una convergencia electroforética o de tamaño, y a eso lo voy a llamar homoplasia. Homoplasia. Homoplasia en el lenguaje cladista es igual a convergencia. ¿Te acuerdas de tus convergencias de las alas de murciélagos y las alas de mariposas? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, es exactamente lo mismo aquí. Cuando yo no tengo la evidencia de que vienen de un mismo gen, que tiene además y que solamente están convergiendo en su capacidad de migración y no desconozco si tiene la misma secuencia, lo llamo homoplasia. Sorpresa, sorpresa. Esta es la razón por la cual vas a leer, y que te lo voy a encargar de aquí al miércoles, de los artículos que estamos utilizando para los fines de la clase, si alguno de ellos, ¿cuáles? En donde
contienen, y dice PCA homoplasy. En inglés, homoplasy, ¿no? En inglés, en español, homoplasia. ¿Y qué quiere decir? Convergencia. En automático. Un marcador homoplásico no te sirve para hacer filogenias, no te sirve para hacer historias evolutivas. Sorpresa. Entonces, ya son las 10, ve pensando qué marcador molecular de los que hemos visto siempre va a servir para hacer evolución, que no es uno de los requisitos de la genética de poblaciones, pero si tengo un marcador tan robusto que no sea homoplásico, pues entonces me siento cómodo para hacer filogenias. ¿Sí quedó claro? Muy bien, pues entonces nos vemos el miércoles a las 7 de la madrugada. Sean felices, por favor. Ya el curso, ya entramos a genética de poblaciones hoy. Muy bien, los veo el miércoles, ¿sale? Sean felices. Hasta luego, gracias, profesora. Gracias. Profesora, nos vemos. Bye bye.